Hola amiguitos, saludos, besitos, gracias por venir. Bueno, estaréis comprobando que estoy subiendo cosas todos los días. Ello es debido a que como estoy de vacaciones y en las vacaciones, en el tiempo libre, uno se dedica a su hobby, a las cosas que le gustan, que le llenan. Y como a mí me gusta mucho subir vídeos, me gusta mucho este canal, me gusta hablaros, pues por eso subo mucho, ¿no? El otro día estuve con mi hermana, pasando el día, que la quiero mucho. Saludos, besitos, nena. Y mi hermana me dijo, nena, hija, sube short. Porque la gente ahora, pues, no quieren los vídeos largos, quieren cosas cortas. Y yo le dije, bueno, nena, pero yo es que tengo unos objetivos, una cierta calidad de poner cosas que a mí me gusten, que sean cosas universales, que tengan que ver con la esencia de la persona, las cosas que leo. Yo no soy ningún payaso para hacer Soraya haciendo pum, 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 tonterías, para una bufona, para hacer reír al público. Pero digo, bueno, sí, tienes razón, lo pensaré. Entonces estuve pensando, claro, pues tengo poquísimas visitas. Aparte de los objetivos que tengo, también el objetivo es que, claro, este canal pues lo vea gente, no pena. Y entonces me acordé de este libro que es de 1800, ¿lo veis bien? A ver. Fábulas de Iriarte. Que el libro es de 1891. Es este libro. ¿Veis? ¿Se ve? Bueno, Fábulas de Iriarte. Qué bueno, me lo regalaron. Una persona que le estaré eternamente agradecida. Eran cosas de su madre. Tengo muchos libros antiguos que me ha regalado. Y empecé a leerlo y digo, oh, pero si esto está muy bien, porque son fábulas, pero que recogen también... bueno, este hombre, empezaré por este hombre a deciros, que me hago siempre un lío, se llamaba Tomás Iriarte, esto es de Editorial Calleja, antiguo, como estáis viendo. Tomás Iriarte nació, lo tengo aquí apuntado si no se me olvida, en 1750 y murió en 1791. Entonces, como podéis ver, pues claro, tiene más de 200 años. Esto lo escribió hace más de 200 años, pero tiene plena actualidad. O sea que encaja en lo que yo busco, ¿no? Cosas que sean comunes a todas las culturas, a todas las épocas, porque conectamos con nuestra esencia, aprendemos a conocernos más y nos sentimos parte de la humanidad cuando conectamos con ese fondo común que tenemos todos, ¿no? Aparte, si existiera la reencarnación, pues entonces nuestros enemigos pueden haber sido familia nuestra en el futuro, ¿no? Ese sentirse parte de la humanidad es algo que nos hace no sentirnos solos, tener más fortaleza, conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y a través de este libro me he dado cuenta que se escribió hace 200 años, pero tiene plena actualidad lo que aquí dice, ¿no? Entonces encaja en mi objetivo y en mi proyecto. Y bueno, llevo hecho 6 shorts, aunque a lo mejor iba a decir que cuando ponga este vídeo habrá más, no, porque lo voy a subir hoy. Hay 6 shorts sobre la fábula y he tenido muchas visitas, muchas más que cuando hago los otros, entonces estoy muy contenta. Muchas gracias y muchos besos a todos los que habéis visitado la short. Bueno, seguro que si sois mayores os encontraréis identificados, porque cuando iba ya a la escuela, pues seguro que algunos de... Esto está en la sabiduría popular. Por ejemplo, el burro flautista, que el burro que tocó la flauta por casualidad. ¿Quién no ha oído hablar de eso, no? Entonces es bonito encontrarse con cosas de nuestra infancia, bueno, y son cosas que perviven todavía, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer una fábula que me ha llamado la atención y tiene que ver mucho con el mundo de ahora, por desgracia, ¿no? Hace mucho pensar. Que es la fábula de la sanguijuela y la víbora. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que esto se escribió hace más de 200 años, porque este hombre murió en 1791.
Entonces, en aquellos tiempos, resulta que se curaba a la gente, le sacaban sangre los médicos a las personas, incluso a los reyes, ¿no? Esa era una forma de curar que tenían los antiguos. Entonces se usaban sanguijuelas también. Las sanguijuelas se usaban para curar enfermedades. Y por eso tenéis que encuadrarlo en la época en que está, ¿no? Hace más de 200 años. Luego este hombre también pertenecía a la alta sociedad. En su familia seguro que habrían aplicado sanguijuelas, porque los más ricos, los más poderosos, la nobleza, los médicos, pues era una forma de curar. Claro, los pobres no se lo podían permitir, pues no tenían dinero para medicamentos ni para médicos, ¿no? No era como ahora que tenemos la seguridad social, y aunque sea mala, pero se ha avanzado mucho. Bueno, por eso digo que teniendo en cuenta que hace 200 años, os voy a leer la fábula esta y ahora la comentamos el sentido que yo creo que tiene, ¿no? La fábula se titula La víbora y la sanguijuela. La tengo subida también en un short. Os recomiendo que veáis los shorts, duran un minuto solo. Bueno, dice así. Aunque las dos picamos, dijo un día la víbora a la simple sanguijuela, de tu boca reparo que se fía el hombre y de la mía se recela. La chupona responde, ya querida, mas no picamos de la misma suerte. Yo, si pico a un enfermo, le doy la vida. Tú, picando al sano, le das la muerte. Vaya ahora de paso una advertencia. Muchos censuran, sí, lector benigno, pero a fe que hay bastante diferencia de un censor útil a un censor maligno. Moraleja, no confundamos la buena crítica con la mala. ¿Qué os sugiere esto a los tiempos modernos? Bueno, nos sugiere, ya un día estuve yo hablando de que me horrorizan, me asquean, no puedo verlo, me dan ganas de suicidarse, dije, y es verdad. Los programas estos del corazón, que hay ahora tanto en la tele, la reality, donde la gente se despelleja viva, o sea, se critican uno a otro, pero es una crítica mala, ¿no? Digamos como la víbora, está diciendo aquí, ¿no? Que las críticas malas son como una víbora que pica, y a una persona sana la mata, ¿no? Hacen mucho daño las críticas, ¿no? Las críticas malas. Entonces, ¿por qué? A mí eso me horroriza. ¿Y por qué tenemos que seguir eso? Tan bajo hemos caído, ¿no? Esto nos hace pensar en esta fábula, ¿no? Y es terrible. Pensemos un poco que, claro, somos humanos, yo misma, ¿no? Analizándome a mí misma, me di cuenta que también caigo como los demás. Yo no soy mejor que los demás, ni mucho menos. No, yo tengo los mismos defectos que los demás. Intento superarlos, eso sí. Intento conocerme a mí misma y superarlo. Es lo único que puedo decir. Y lo consigo a veces y otras no. Entonces, a veces cuando una persona te hiere, sobre todo las personas que queremos, te hace algo que tú consideras que es una ofensa, entonces despierta los sentimientos, despierta las emociones, y cuando la emoción se pone en marcha, nos nubla la razón. Entonces sentimos deseo de venganza contra esa persona. A mí me ha pasado, ¿no? Lo conozco. Y entonces sentimos deseos de vengarnos, y a lo mejor se presenta y la criticamos, y estamos haciendo una crítica que es nuestra venganza, nuestro odio de ese momento, lo que la hace, y después nos arrepentimos. A mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces, pues este relato nos hace pensar eso a nivel individual, que cuando estemos embargados por una emoción, pensemos que la razón se ofusca. La razón es como está en diferentes partes del cerebro, la parte racional y la parte emocional. Entonces, cuando las emociones se ponen en marcha, es como un interruptor que apaga un poco el razonamiento. Ya lo hablemos una vez, ¿no? Y a lo mejor, al estar dominados por las emociones, pues hablamos mal de otras personas, las criticamos, y eso puede hacer mucho daño, porque las críticas malas, como dice aquí, puede ser como la víbora que pica y
que mata, incluso en algunas ocasiones. Una crítica mala puede a una persona anularla. Y bueno, eso a nivel individual, hay que trabajarlo. Yo después de leerlo aquí lo estoy trabajando. Invito a vosotros a que os trabajéis. Yo me ocurren cosas a veces, me hacen desplantes y siento también deseos de vengarme de quien no hace injusto conmigo, que me pasa a veces también, ¿no? Y entonces me entran ganas de criticar a esa persona. Pero después, desde que he leído esta fábula, digo, no, tengo que contenerme. Eso no tengo que hacerlo, no es bueno. Entonces, cuando la emoción se te baja, cuando razonas, ya te sientes a gusto porque has podido contenerte, no has hecho una crítica mala a nadie. Porque a las personas hay que verlas en conjunto. Lo que está muy mal es que una persona, por ejemplo, te haga muchos beneficios, te haga muchos favores, y entonces pues hay que estar agradecido, hay que ser agradecido en la vida. Entonces, si una vez te hace algo malo, ya por eso ya deja de ser buena, ya deja de ser tu amiga, ya deja de ser tu familiar, no. Hay que mirar en conjunto y hay que perdonar. Igual que a ti no te gustaría, si tú a una persona le estás haciendo muchos favores, que por un favor que no le hagas o por alguna injusticia que tú cometas, esa persona se olvide de todo lo bueno que le ha hecho y se fije solo en eso, a ti no te gustaría que te lo hicieran. Pues no lo hagas tampoco. Vamos a ver en general, ¿no? Esa es una de las enseñanzas que a mí de las deducciones que yo saco de esta fábula, ¿no? Y bueno, otra, como he dicho, la costumbre esa que hay de criticar y en la televisión y en las vías sociales, tirar por tierra a la gente, burlarse, son críticas malas, malintencionadas, que pueden hacer mucho daño. No las hagáis, no seáis víboras, no seáis víboras. Yo voy a intentar no ser víbora tampoco, porque a veces lo soy también, no lo puedo evitar, pero hay que contenerse, ¿no? Y luego también, claro, eso se parece a la antigua Roma cuando iban al circo a ver cómo se comían los leones a los cristianos, ¿no? Pues entonces, criticar de esa manera es algo parecido, ¿no? Llegamos a como hacen en la televisión, criticando a este, al otro, tirándolo por tierra solo por criticar, ¿no? Los tertulianos, madre mía, víboras, víboras. Y los que lo ven, pues como los que iban al circo romano, ¿no? A ver cómo se comían a los cristianos, pues ahora se comen entre ellos con palabras, que las palabras también pueden hacer mucho daño, pueden envenenar y pueden moralmente matar a una persona con palabras también, con malas críticas. Las palabras tienen mucho poder. Y luego también yo le veo aplicación a esto de la víbora, de la sanguijuela, si me olvidan las palabras. Otra realidad más triste todavía, que es el periodismo. Vamos a ver, una persona estudia periodismo. El objetivo del periodismo es informar a la población, como el objetivo de la medicina es curar a la gente. Si la medicina se usara para no curar a la gente, pues sería una cosa es inimaginable, ¿no? Bueno, pues el periodismo se hace para informar a las personas, para formarlas incluso, ¿no? Ese es el objetivo del periodismo. Pues no. El periodismo actual está vendido, yo no defiendo a ningún partido, porque todos los partidos tienen sus medios de comunicación y los ricos. Entonces, en el mundo actual, por desgracia, vivimos en un nido de víboras, por desgracia. Eso es así. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen un poder enorme para a las masas convencerlas de algo, ¿no? Entonces, pues los partidos políticos compran a los medios de comunicación y es comunicación basura, es mentira. Los periodistas con principios que se deben a la verdad y a la objetividad, eso ya no existe prácticamente. ¿Por qué? Pues porque no ganan dinero y tienen que ganar dinero para vivir. Entonces, en ningún periódico lo admiten a los que dicen la verdad. O sea, entonces es muy triste. El escenario que vivimos mundialmente es muy triste, porque esto está pasando ya en todas partes. Los medios de comunicación están vendidos. Las grandes multinacionales son las que pagan a los medios de comunicación y nos convencen de lo que quieren. Entonces, es un mundo atroz. Y esto, bueno, yo ya lo había pensado, pero este hombre hace 200 años
Tomás Iriarte, con esta fábula nos hacía pensar todas estas cosas. Por eso creo que es muy interesante y debéis de leer estas fábulas. Yo hace mucho tiempo leí Un mundo feliz de Aldous Huxley, que bueno, la verdad a mí no me entusiasmó demasiado Un mundo feliz. Bueno, sí, como ya había oído hablar tanto, se han hecho películas, dibuja un mundo del futuro, bueno. Pues después, años después de leer Un mundo feliz, leí más cosas de Huxley, porque era un escritor muy interesante, uno de los mejores del siglo XX, ¿no? Entonces leí un ensayo de Huxley que se llama Nueva visita a un mundo feliz. Bueno, y aquello me encantó, yo lo recomiendo que lo leáis, ¿no? Ese ensayo lo escribió ya al final de su vida. Creo que habían pasado 40 años desde que había escrito Un mundo feliz. Entonces, en ese ensayo habla de lo que ha pasado después de escribir Un mundo feliz y que muchas de sus previsiones se han hecho realidad. Por ejemplo, después de escribir Un mundo feliz fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí habla de técnicas que empleó Hitler para convencer a la población alemana, porque es que convenció a la población alemana Hitler, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues hay unas técnicas de lavado de cerebro, dice Huxley en ese libro, ¿no? Y explicaba en qué consisten esas técnicas de lavado de cerebro. Y consisten, por ejemplo, en repetir muchas veces un lema, ¿no? Esto, ahí. Y entonces inconscientemente, o en mensajes subliminales que sin darnos cuenta nos van ahí comiendo el cerebro y al final hay un lavado de cerebro general. Eso lo hizo Hitler y lo consiguió porque la población alemana le aplaudía y hicieron todas las barbaridades que hicieron, ¿no? Bueno, pues ahora cuando yo escucho de política, que por eso digo, ¡fiu! La va a escuchar tu abuela, la torta. Va a escuchar las noticias y todo eso que nos lavan el cerebro. Paso, paso, paso. Pues yo me pongo a escuchar y entonces veo que esas técnicas de lavado de cerebro que decía Huxley las están utilizando los medios de comunicación. Nos están lavando el cerebro. Se están acabando con la democracia, con todo, ¿no? Y lo hacen todos los partidos, no disculpa a ninguno, ¿no? Lo hacen todos, ¿no? Entonces, no sé el mundo dónde va a parar. Entonces, es muy importante que haya personas que sean capaces de pensar por sí mismas. Entonces, leyendo a los clásicos, se piensa por uno mismo. Yéndonos a ese fondo humano común a todas las épocas y a todas las culturas, conectando con el inconsciente colectivo, ese fondo común, no nos sentimos solos, nos sentimos parte de la humanidad. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Venga, saludos, besitos, ponedme comentarios.